Estar acá al frente, ¿verdad? Y tener ese privilegio de compartir la palabra de Dios. Normalmente, ¿verdad? Admiro a los pastores, sobre todo aquellos que 2 o 3 veces por semana tienen que preparar un sermón. A mí no se me da eso. Yo necesito mi tiempo para preparar, ¿verdad? Y mi respeto para los hermanos pastores que a veces cada domingo tienen que estar con un sermón. Siempre, como les decía, es un gozo y compartir con ustedes la palabra de Dios, y nos vamos a basar ahí en esa lectura que ya tuvimos en Lucas, capítulo 4, vamos a ir de los versículos 14 al 30. Y en esta mañana yo le he titulado el tema Tips para ser un influencer cristiano. Tips para ser un influencer cristiano. Quizás estás pensando, este mensaje o esta reflexión no es para mí porque yo no soy un influencer o no soy líder cristiano. Para mí la palabra influencer y líder casi son como sinónimos. El tema que me asignaron es liderazgo. Entonces, este mensaje sí es para ti, porque en la palabra de Dios encontramos que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, debemos ser sal y luz. Eso dice allá en Mateo. Cada uno de nosotros debemos de ser sal y luz acá en la tierra. Y el ser sal y luz acá en la tierra tiene que ver con un elemento muy importante de liderazgo, y eso es la influencia. Liderazgo es influencia. Se define así, a ver si me funciona esto. Sí me funciona, ¿verdad? Ok. Liderazgo entonces es influencia. Por eso nosotros, cada uno de nosotros, estamos llamados a ser influencers, a ser líderes, a dar testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios, que somos hijos de Cristo. La palabra liderazgo se define así. Es el proceso por medio del cual se influye de manera saludable, ya sea por el pensamiento o las acciones, en las ideas, conductas y compromisos de otros para el logro de objetivos comunes. Un influencer, entonces, es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema en concreto y por su presencia e influencia en las redes sociales puede llegar a convertirse en un referente para una marca. Así es, jóvenes, algunos están muy jóvenes, otros ya estamos bien maduritos, ¿verdad? Pero todos somos llamados a ser influencers y a ser influencers cristianos. Y a veces no nos gusta, ¿verdad? Hoy en día se utiliza más la palabra influencer. Parece que el líder está quedando fuera. Estamos hablando de los influencers. Entonces, estamos llamados a ser líderes. Y hace unos días mi hijo llegó a la mayoría de edad, a los 18 años. Y entonces le dije, hijo, de ahora en adelante, cuando haya alguna situación que resolver, ya no van a llamar al tutor, ni van a llamar a tu papá, ni van a llamar a tu mamá. Tú te vas a hacer cargo de tu vida. Tú ya eres mayor y vas a ser el líder de tu vida. Vas a asumir todas las responsabilidades que conlleva el ser adulto. Tú vas a liderar tu vida. Y estuvo bien contento con la palabra líder. Pero cuando le dije que se iba a hacer cargo de las responsabilidades, como que no le gustó mucho. Y me dijo, pero mami, todavía soy un niño. Y le dije, así le contestó Moisés a Dios cuando lo iban a mandar como líder a sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Dijo, soy un niño. Entonces yo le dije a mi hijo, hijo, voy a utilizar la motivación de la gallina. La gallina para motivarse dice así, mami, tú no naciste para caldo, tú naciste para el plato fuerte. Y yo le dije a mi hijo, hijo, tú naciste para ser un adulto, para liderar tu vida. Así es que asume tus responsabilidades y hazte cargo de tu vida. Papá y mamá están acá para apoyarte, pero ya tú eres un adulto. Y tus decisiones y todas las cosas que tú emprendas, tú te vas a hacer responsable.
Pero yo no quiero hoy hablarte de ese liderazgo personal, porque todos tenemos que liderar nuestra vida. Por ahí comienza un buen liderazgo o un buen influencer. Tiene que gobernar su vida. Como nos decían ayer, tenemos que tener dominio propio para no hacer aquellas cosas que quisiéramos hacer, pero que nos convienen. Y no convienen para dar el testimonio de que somos cristianos. Entonces, yo quiero hablarte hoy de un liderazgo que tiene que ver con el modelo de nuestro Señor Jesús. Siempre es mi modelo. Yo sé que hay grandes líderes en la Biblia que pueden ser un buen referente, pero para mí el modelo de liderazgo supremo y perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso quiero hablarte de ese liderazgo, del liderazgo de Él. Y entonces yo creo que Él en su época fue un influencer, el mayor influencer. Y si seguimos hablando de las generaciones que vienen, yo creo que va a seguir siendo y será el mayor influencer de la historia y de los siglos y de las generaciones que vengan. Pero nosotros podemos ayudar un poquito, porque tú y yo estamos acá en este mundo para seguir dando testimonio, para seguir influyendo en la vida de otros, de los que te confíe en el campo. Si te confía una esposa, te confía hijos, pues ahí, en la familia. Si te confía una iglesia, pues allí, en la iglesia, nosotros podemos ser influencers. Y yo encontré tres tips del modelo de Jesús para cómo Él modelaba, cómo Él vivió como líder en esta tierra, cómo desempeñó su ministerio. Entonces voy para allá. La marca, se dice que un influencer, las marcas los contratan. Entonces la marca de nuestro Señor Jesucristo, su marca era su espiritualidad. Y podemos ir ahí a Lucas, pero ya lo leímos y yo lo tengo anotado acá enfrente. La espiritualidad se enfoca o requiere una conexión con el Espíritu Santo. A eso se refiere. Que tú como influencer te distingas, que tu marca, que tu sello, que tu estilo sea tu espiritualidad. ¿Y qué es la espiritualidad? Es tu relación con el Espíritu Santo. Si vamos a Lucas, Lucas dice que Jesús, cuando inició su ministerio, bueno, desde antes, en el capítulo 3 nos está diciendo que Jesús fue bautizado y entonces vino el Espíritu Santo y estaba sobre él. Luego dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán cuando salió y fue bautizado y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Y allá en el desierto es tentado. Y ahí donde es tentado, venció la tentación. ¿Por qué la venció? Porque estaba en una conexión con el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien lo guió, quien lo llevó al desierto. Y luego dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y el pasaje que me voy a centrar dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. En cada uno de estos versículos que he leído, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo había sido investido o había sido poseído o estaba posesionado o estaba conectado con el Espíritu Santo. El Señor le había llamado para realizar entonces una tarea y en esa tarea ser el liderazgo. Y por lo menos cuando vamos a los evangelios encontramos por lo menos 12 seguidores. Pero si nos venimos al siglo XXI, encontramos millones de seguidores de ese gran influencer. ¿Cuál es entonces, cuál fue su característica? Su espiritualidad, su conexión con el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿cómo vivimos nuestra espiritualidad? ¿Cómo está tu espiritualidad? ¿Cómo andas en tu relación con el Espíritu Santo? Esa es la clave. Él es prioridad, Él está poseyéndote, Él está controlando, porque esa es la clave
para realizar un liderazgo conforme al modelo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, cuando tenemos esa conexión, entonces van a suceder cosas en nuestra vida que nosotros vamos a poder sobrellevarlas, no en nuestras fuerzas, sino en la fuerza y en el poder y en la sabiduría del Espíritu Santo. Otro rasgo que me llama la atención de nuestro Señor Jesús es que nuestro Señor Jesús comienza su ministerio en Galilea, la cual tenía en aquel entonces más o menos 3 millones de habitantes. Nazaret era un pueblito, ¿verdad? Solo tenía 20,000 pobladores y era una pequeña ciudad fronteriza, algo aislada, por la cual era objeto de desprecio por muchos judíos estrictos. ¿Te acuerdas? A lo mejor has leído Juan, cuando Jesús se encuentra con Natanael, ¿verdad? O Natanael es llevado con Jesús. Y entonces Natanael dice, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Pues Jesús no decidió comenzar su ministerio en Jerusalén. Muchos judíos eruditos buscaban las grandes ciudades para iniciar su ministerio o para dar sus enseñanzas. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo decide ahí en Nazaret, su pueblito. ¿Cuántos seguidores podría haber alcanzado? 20,000, porque nada más tenía 20,000 pobladores. A nosotros hoy en día pagan, ¿verdad?, a los influencers por más seguidores que tengan. Y ni siquiera en Galilea. Galilea tenía más habitantes. No decidió por Jerusalén. Él, o sea, su marca, yo me imagino que el Espíritu Santo también le guió, le llevó para que iniciara entonces en Nazaret. Y ahí en Nazaret, un pueblito pequeñito, y a veces eso me recuerda, yo estoy en Sachila, un pueblito que tiene 46,000 habitantes. Yo no sé en qué pueblito tú estás de Oaxaca, pero si el Señor ahí quiere llevarte, ahí te guió, ahí tú debes estar, entonces ahí tú puedes ser un influencer. Ahí tú puedes tener influencia. Yo no sé si hayan 20,000 o si hayan 50,000, pero ahí tú puedes tener influencia en ese pueblito. Fíjate que nuestro Señor comenzó allí en un pueblito y ha influido tanto en nuestras vidas que por eso estamos hoy acá preparándonos para que podamos entonces nosotros servirles. Y ahora, desde Nazaret, llevar el evangelio hasta esos pueblitos donde Él en este momento nos está colocando. Entonces, quiero darte algunas reglas que yo sigo para vivir la vida cristiana, para vivir mi espiritualidad. Es mi regla de vida. Una de las cosas que yo hago es, incluyo prácticas como la meditación en las Escrituras y siempre me gusta tener una mente bíblica. Siempre pensar bíblicamente y también incluyo la oración de autoexamen. Cada que voy a orar, yo me evalúo y mi modelo del cual yo me comparo no son otras personas, sino es Cristo. Yo me evalúo. Eso yo lo hago secretamente, ¿verdad? Yo también tengo lo que se llama oasis. Es un periodo de tiempo en el cual se detienen los trabajos con el fin de descansar y deleitarnos en Dios. Es como un retiro espiritual y yo no lo hago fuera de casa. Cuando tengo la oportunidad, sí lo hacemos con mi esposo a veces, cada 6 meses, o cuando ya vienen las vacaciones, tomamos esos tiempos de retirarnos, ¿verdad? Pero puedo hacerlo aún dentro de mis actividades. Detengo mis actividades y tomo un tiempo para descansar. Y cuando estoy descansando, estoy orando. No estoy leyendo la Biblia, pero estoy orando y estoy pensando. A eso yo le llamo un oasis. Entonces tú puedes tener tus oasis. También tengo
El líder cristiano debe estar atento y alerta en cultivar relaciones saludables. Tengo las amistades, tengo lo que yo le llamo mi Bernabé, que está ahí para consolarme. Tengo también a mi Pablo, que está ahí para regañarme. Y tengo también un Timoteo, que está aprendiendo de mí o que yo también estoy aprendiendo de él, ¿verdad? Entonces, tenemos que cultivar relaciones saludables, ojo, saludables, no tóxicas, porque las relaciones pueden llegar a ser tóxicas, que nuestro liderazgo se puede ver entonces empañado o afectado por nuestras relaciones que a veces no son tan saludables. Y por último, actividad ministerial. Esto se refiere a dedicar los tiempos necesarios para desarrollar el trabajo que Dios te ha confiado al líder para ser productivo. Necesitamos también dedicar el tiempo necesario para entonces desarrollar el trabajo ministerial o el trabajo familiar o el trabajo que Dios te ha dado. Aparte de tus estudios, ¿verdad? Tenemos el trabajo entonces de campo. También debemos dedicarle tiempo. Esta es una forma como yo vivo mi espiritualidad. Cada uno de nosotros tiene que tener una regla de vida de cómo vive su espiritualidad, cómo se relaciona con el Espíritu Santo. Esta es mi forma. Otra de las marcas que yo encuentro en nuestro Señor Jesucristo, que le distingue en se puede decir, en su estilo de liderar, pues son sus redes. Y no me estoy refiriendo a las redes que yo me imagino que eran muy comunes en aquel tiempo, las redes de pescar, ¿verdad? Sino a sus redes sociales. Un influencer tiene redes. Y las redes de Jesús era su influencia contextual. Jesús, si podemos llamarlo así, era un líder que hoy en día se conoce a los que son muy pipirisnay, se les dice, te hace falta barrio. Te hace falta barrio. Nuestro Señor Jesucristo sí tenía barrio. Sí hablaba bien bonito, porque cuando entró a la sinagoga, todos quedaron wow, maravillados de cómo él entonces estaba enseñando en la sinagoga. Pero al mismo tiempo era bastante contextual, tenía una influencia contextual. Dice, se requiere un perfil contextual de influencia. Aquel sábado, en la sinagoga de Nazaret, Jesús demostró a los suyos la forma como se relacionaría con ellos. Jesús entonces entra a la sinagoga y dice con quiénes se quiere relacionar. ¿Cómo se iba a relacionar con la gente? En la sinagoga estaban los líderes religiosos. En la sinagoga también estaban la gente que llegaba a ser enseñada y que llegaba también a adorar. Y él va como de costumbre, va a la sinagoga. Hoy en día se está promoviendo un liderazgo que no es tan contextual, que no es tan de barrio, sino un liderazgo que establece jerarquías. Acá hay una foto que me va a ayudar un poquito con eso. Un modelo jerárquico de liderazgo. Este modelo se basa en esa hipótesis del gran hombre. Algunos de esos grandes hombres conocidos en la historia, pues son ellos los que están ahí. No podría faltar, ¿verdad? Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, George Washington, Abraham Lincoln, Winston Churchill, Mahatma Gandhi, Benito Mussolini y Adolfo Hitler. Después de la posguerra se hizo un estudio para los líderes que se consideraban infalibles y la idea esa era el gran hombre, acá el líder y acá abajo los seguidores. Jesús le da vuelta a ese modelo de liderazgo. Y ya hemos escuchado acá varios sermones que dicen que el modelo que presenta nuestro Señor Jesús es un modelo de servicio. Si tú quieres ser el grande, entonces tienes que servir. Es un modelo diferente. Este liderazgo tuvo como resultados un concepto descontextualizado y autoritario.
Por eso hoy en día muchos no quieren ser seguidores. Todos queremos ser líderes o todos queremos ser influencers. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto que no es el concepto de nuestro Señor Jesucristo, de líderes. El concepto de nuestro Señor Jesucristo es diferente, es un modelo contextual, es un modelo donde te relacionas con la gente en su contexto, y no establece jerarquías como este modelo que hemos heredado de nuestros antepasados. Por eso pensamos que ser líder es ser el gerente, ser el jefe, ser el jerarca, ser el caudillo, o como decía un maestro en el seminario, ser el machucapapas. Así lo decía, ¿verdad? No, eso no es ser líder. En el modelo de Jesús eso no es así. En el modelo de Jesús es así. La asistencia a la sinagoga no fue planificada para impactar a sus paisanos. Entró en ella conforme a su costumbre. Jesús inició su ministerio y va a la sinagoga, donde sin duda iba desde que desde que fue destetado, desde los 6 años a lo mejor, ¿verdad? O desde los 4 años él iba a la sinagoga. Entonces, como de costumbre, va a la sinagoga con sus paisanos. Había sido el ungido, el apartado de Dios, el Mesías esperado. Sin embargo, yo creo que él estaba sabedor de eso. Va a la sinagoga, usó el lenguaje también de sus compatriotas o de sus paisanos. Dice, médico, cúrate a ti mismo. Otro añadió, ¿verdad?, su estilo personal diciendo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Con razón lo identificaron como el hijo del carpintero. O sea, Jesús tenía barrio. Si no tienes barrio, te invito a que tengas. Conoce a la gente con la que estás trabajando. Vincúlate con ella. Vincúlate. Habla como ellos hablan. Eso sí, evita sus groserías, porque la gente con la que convivimos es grosera. Pero ahí es donde yo voy a ser influencer. Voy a hablar, me voy a convivir con ella, pero mi lenguaje va a ser diferente. Pero conozco su lenguaje para que pueda conectar con ellos. Entonces, este es el modelo de Jesús, un modelo contextual. Evita el síndrome, que yo le llamo así, el síndrome del sapo. Seducido por el poder. El líder busca seguridad, posición, prestigio y posiciones. Este no es el modelo de nuestro Señor Jesús. Lo tenía, pero no lo demandó. Altivez. La altivez se manifiesta en actitudes de orgullo, prepotencia, indispensabilidad, infabilidad. Protagonismo. Busca su propia gloria y exhibición. Siempre quiere estar al frente, ¿verdad? No deja que los demás protagonicen, que sus seguidores protagonicen. Opulencia. Codiciar de manera exuberante todo tipo de cosas. Tenemos que desarrollar entonces un estilo de liderazgo que sea como el de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Un estilo de liderazgo, como ya lo hemos visto, que sus redes son contextuales. Sus redes son contextuales. Entonces, esta es la marca del liderazgo con Jesús. Voy con la tercera. Déjame avanzar acá. El contenido. Todo influencer tiene su marca, todo influencer tiene sus redes sociales y todo influencer está continuamente produciendo contenido. Nuestro Señor Jesús tenía un contenido. Mira, se requiere un perfil integral o holístico de liderazgo. Jesús asumió un compromiso con la totalidad de la realidad que afecta al ser humano. Jesús, cuando va a ministrar, ve al ser humano de manera total, de manera integral, de manera global, de manera holística. Es decir, se da cuenta de todas las necesidades, no solamente de la necesidad espiritual, sino también de la necesidad física, de la necesidad quizás material, de la necesidad de amor, de la necesidad de liberación. Dice
el contenido del mensaje de Jesús me llama la atención y dice así: a los pobres les anunciaría las buenas nuevas, a los cautivos les proclamaría libertad, a los ciegos les devolvería la vista, a los oprimidos les daría libertad y a todos, y esto es lo que me gusta, y a todos sin excepción alguna, les pregonaría el año agradable del Señor. Es el año del jubileo. Y este año se refiere o hace referencia a la época en que el ser humano es aceptado por Dios para perdón de sus pecados y vivir una vida plena. Este debe ser el mensaje central que nosotros debemos de proclamar. Este es el contenido de nuestro mensaje. Jóvenes, les admiro. Si estás enseñando guitarra, está muy bien. Si estás enseñando inglés allí en tu campo, está muy bien. Si estás enseñando a leer y a escribir, está muy bien. Pero nuestro contenido, el contenido del mensaje que nosotros debemos proclamar es este: la salvación de las personas que conozcan a Jesucristo para que lleguen a tener una vida plena o una vida abundante. Todo lo que tú haces es bueno y son los puentes, son los vehículos, son los medios para conectar allí con las personas en tu campo. Pero nosotros debemos entregar este contenido y este contenido debe ser pasado a las siguientes generaciones. Es ahí donde nosotros entonces podemos influir. Este es el contenido de nuestro Señor Jesucristo. Veía toda la necesidad del ser humano. Y tú me dices, pero yo puedo ver todas las necesidades, pero no las puedo suplir. Un líder gestiona para que se suplan. Esa es la característica del líder. Gestiona. No las vas tú a suplir, pero ¿con quién me conecto para que me ayude a suplir esta necesidad? ¿Quién me puede ayudar para ayudar a esta persona? Eso es el trabajo del líder. Está gestionando para que en esa comunidad, en ese pueblo donde Dios le puso, él pueda entonces suplir y ver la necesidad global. No lo va a hacer todo, pero va a gestionar los proyectos, las actividades, las estrategias para ver la globalidad de su ministerio en ese lugar donde Dios te lleve. Finalmente, quiero concluir así. Hay diversos tipos de influencers. Se diferencian dependiendo de dónde están conectados. Los que están conectados en TikTok son TikTokers. Y habemos muchos que estamos a veces conectados al TikTok. Los que están conectados a Instagram son Instagramers. Los que están conectados a YouTube serán YouTubers. Pero yo espero que como influencer siempre estés conectado a Cristo. Si estás conectado a Cristo, serán cristianos. La idea es, en esta reflexión, que tú seas un influencer cristiano. Jesucristo presenta un liderazgo diferente que se caracteriza por su espiritualidad, esa era su marca, por un ministerio contextual y por un contenido que ofrece vida plena a todos sus seguidores. Sigamos su modelo, sigamos su modelo. Ese es el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te invito en esta mañana a que seas un influencer cristiano, que las nuevas generaciones están queriendo líderes cristianos. Ya tenemos muchos modelos de liderazgo que yo les llamaría que algunos son bien tóxicos. Este modelo de liderazgo que Jesús presenta, vamos a perpetuarlo. Te invito a orar. Voy a pedir a mi esposo que venga y haga una oración final.